Voy a trabajar con el texto en el capítulo 4 del texto que ustedes tienen en el aula, que es el BID de Mecánica Vectorial para Ingenieros. Lo que vamos a ver sobre equilibrio lo vamos a trabajar en un solo plano, porque obviamente el libro tiene una mayor amplitud que la que nosotros vamos a ocupar en este curso. Solamente en el plano como ha sido lo normal, tanto para las fuerzas como para los momentos. Bien, capítulo 4 parte para una imagen que a lo mejor a algunos que les gusta el fútbol o el deporte, tiene que ver con los Juegos Olímpicos realizados en Barcelona. Este es uno de los estadios olímpicos. Bueno, el equilibrio cuerpo-rígido parece ser algo elemental o algo a lo que nosotros estamos tan acostumbrados que nunca nos hemos percatado porque están en equilibrio los elementos. Uno habla de que uno pierde el equilibrio en algunas circunstancias y es notable cuando uno pierde el equilibrio, indudablemente. Es parte de ese estadio olímpico. Hay una estructura bastante moderna, me imagino que es una especie de torre de transmisión, ¿no? Y esta torre de transmisión está en equilibrio, lo mismo que estas columnas que están acá, que me imagino que son una especie de réplica de las columnas griegas, tratándose de Juegos Olímpicos. Acá ven ustedes las torres de los focos del estadio, elementos estructurales que también están en equilibrio. Entonces la pregunta surge, ¿por qué están en equilibrio? ¿O cómo pueden ustedes determinar si un elemento está en equilibrio? ¿O cuáles son las condiciones para que un elemento esté en equilibrio? Sea el que sea. Primero, tener claro, ¿no es cierto?, la primera ley de Newton, que trata sobre, o que explica el concepto de equilibrio. Y fijarse que estoy hablando de Newton. Estamos hablando de varios siglos atrás. Y lo más curioso, que hasta el día de hoy, en la física, nadie ha podido, de alguna manera, dar otro concepto sobre equilibrio. No existe. No hay otro. Lo cual significa que al parecer Newton no estaba equivocado. ¿Qué dice Newton en la primera ley de equilibrio? Ustedes lo pueden encontrar en este mismo libro, en el capítulo 1. Bueno, que un cuerpo cuando está en reposo y no se ejerce ninguna fuerza extra sobre él, sigue en reposo. ¿Qué significa que sigue en reposo? Que la suma de fuerzas sobre ese cuerpo es cero. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Y agrega además que también se da esa condición cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Pues aquí parece algo interesante. Un cuerpo está en equilibrio cuando está en reposo, sin movimiento, y la suma de fuerza es cero. O también cuando se mueve con velocidad constante, donde la suma de fuerza también vale cero. Newton lo planteó desde el punto de vista de un cuerpo más que un cuerpo, de una partícula. Hay muchas mitologías al respecto, ¿no es cierto? Cuando aparecen figuras donde Newton, sentado en el pasto, supuestamente en el campus de la Facultad de Ingeniería, algún día ustedes lo van a conocer, probablemente algunos ya lo conocen, que es virtual, es un campo virtual, ¿cierto? Que es curioso que esta universidad tenga un campus que no sea campus, donde el campus para sentarse en el pasto es la avenida Brasil, es curioso. Pero bueno, Newton sentado en ese campus, debajo de un manzano, supuestamente vio caer una manzana y ahí se le ocurrió la ley de Newton. Bueno, cuando una manzana cae en un árbol, cae como una especie de partícula. Cuando está cayendo, aparentemente cae porque hay una fuerza que lo está atrayendo hacia el suelo. Bueno, ustedes saben que esa fuerza es ejercida por el campo gravitacional de la Tierra. Y tiene que ver con la masa de la manzana y obviamente con G.
m por g igual al peso. Entonces sobre esa manzana está actuando la fuerza peso. Solamente la fuerza peso y probablemente alguna pequeña fuerza del roce contra el viento. Si cayera en el vacío, probablemente solamente estaría actuando la fuerza peso. Repito, generada por el campo gravitacional de la Tierra. Porque si la manzana cayera en el espacio, a lo mejor no se movería. Estaría en reposo, quieta, sin moverse. G sería cero, a lo mejor. Y si G vale cero, solamente tiene masa. No habría fuerza peso. Entonces ya eso nos dice que la fuerza peso depende del campo gravitacional donde esté esa masa. Dicho eso, antes de caer la manzana del árbol, Newton pensaba y dijo, bueno, esa manzana está sujeta al campo gravitacional, pero no se cae. Alguien la sostiene. ¿Quién? El árbol. Está conectada al árbol. Y el árbol está haciendo una fuerza a la manzana para que no se caiga. En ese caso estamos hablando de dos fuerzas. La fuerza peso por un lado y la fuerza que hace el pedúnculo, si mal no recuerdo, se llama el trocito que va entre el árbol y la manzana. Esa pequeña ramita. Hay dos fuerzas actuales. Y por eso que está en equilibrio. Cuando eso se rompe, la manzana pierde el equilibrio y empieza a caer. Y además empieza a acelerar. Aparece la segunda ley de Newton, que dice que fuerza igual a masa por aceleración. En este caso la fuerza es el peso y la aceleración es g. Y el cuerpo entonces se va a acelerar. No va a tener movimiento con velocidad constante, va a tener movimiento acelerado. Entonces, la ley de equilibrio rige solamente para aquellos cuerpos que no tienen aceleración lineal. Ojo, importante lo siguiente. Habitualmente cuando se describe la primera ley de Newton se hace solamente mención a la sumatoria de fuerzas. Pero ya vimos, en las clases anteriores, que las fuerzas producen un efecto adicional que es posible rotación del cuerpo. Esa posible rotación del cuerpo también hay que considerar en el equilibrio, porque yo podría tener un cuerpo que está rotando, no se está moviendo linealmente, sino que solamente está rotando. Y resulta que cuando está rotando, ustedes ya lo vieron en física, podría tener aceleración. En este caso, aceleración angular. ¿De acuerdo? Y la segunda ley de Newton entonces dice, y ustedes seguramente también la vieron en física, que el momento sobre un cuerpo es igual al momento inés de ese cuerpo por la aceleración angular. M igual I latina por alfa, aceleración angular. Entonces, aparentemente, la primera ley de Newton es un poquito más amplia que lo que escribía Newton al comienzo. Y es lo que yo les voy a comentar ahora. Que también existe la posibilidad de giro, de un giro acelerado. Pero también existe un giro no acelerado, con velocidad angular constante. En ese caso, decimos que también está en equilibrio, porque la velocidad es constante. Entonces, cuando hablamos de velocidad, puede ser velocidad lineal o velocidad angular, pero constante. En esos casos, un cuerpo está en equilibrio. Un ejemplo de velocidad angular constante es el ventilador una vez que está funcionando con velocidad de régimen. O cuando ustedes tienen un ventilador, ya sea en domicilio, un ventilador de un vehículo, un ventilador en alguna empresa, funcionan habitualmente con un motor eléctrico. Cuando yo echo a andar el motor, ese ventilador pasa de velocidad cero a una velocidad de régimen constante. Bueno, en el transcurso de que la velocidad vale cero cuando parte hasta la velocidad de régimen, el ventilador se está acelerando. La suma de los momentos o de los giros no es cero. Hay un momento resultante.
Pero una vez que llega a la velocidad de régimen y se mantiene constante, girando, por ejemplo, a 200 radianes por segundo, si lo medimos en radianes por segundo, la velocidad angular, o como se hace habitualmente en las empresas, en la industria, en la tecnología, en revoluciones por minuto. El ventilador está girando a 500 revoluciones por minuto, RPM, revoluciones por minuto. Y gira en forma constante. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Que la suma de los momentos de giro sobre el ventilador es cero. Hay momentos, pero la suma es cero. Cuando paramos energía eléctrica, el ventilador va a empezar a detenerse de a poquito, hasta que se para definitivamente. En todo ese transcurso de tiempo, el ventilador se está desacelerando. Por tanto, no rige la ley de equilibrio, rige la segunda ley. Es importante distinguir entre la primera ley y segunda ley. En este curso en particular, en esta asignatura, nosotros no vamos a trabajar con la segunda ley, salvo cuando digamos que el peso es igual a la masa por G. Solamente en eso. Pero no vamos a ver problemas relativos a aceleración. Quizás en algún caso comentemos que este cuerpo o este elemento se está moviendo con velocidad constante. Indudablemente que bajo ese concepto de velocidad constante ustedes deben asumir de inmediato que estamos hablando de un problema de equilibrio. ¿De acuerdo? Si yo digo que una grúa se está moviendo con velocidad constante, estoy hablando que esa grúa está en equilibrio. Bien. Respecto al punto de vista de las ecuaciones que rigen la condición de equilibrio, las ecuaciones son muy fáciles, muy simples. Las puedo mostrar aquí. Aquí están las ecuaciones vistas en forma vectorial, donde dice que la suma de fuerzas es igual a cero. Esto ya lo vimos en el caso de la partícula. Fíjense, pero cuando el elemento deja de ser partícula y ahora estamos hablando de cuerpos en equilibrio, cualquier cuerpo, aparece una segunda ecuación. Esta ecuación que está acá, que dice que la suma de los momentos sobre ese cuerpo también vale cero. En rigor, entonces las ecuaciones de equilibrio vectoriales son dos. Suma de fuerza igual cero, suma de momento igual cero. En el caso de la partícula, vendría a ser un caso particular de esto, donde se supone que en el punto de la partícula, la suma de momento siempre va a ser cero. Por lo tanto, no se considera como ecuación, porque las fuerzas no van a producir momento en la partícula, porque pasan por la partícula. Por lo tanto, no hay distancia. Y por lo tanto, en la partícula, esta ecuación no se considera, a no ser que hagamos un momento en otro punto que no sea la partícula. En ese caso sí aparece esa ecuación. Entonces, en general, repito, las ecuaciones de equilibrio son dos, vectoriales. Suma de fuerza igual cero, suma de momento igual cero. Pero como nosotros en este curso vamos a trabajar en el plano, fundamentalmente, vamos a tener solamente tres ecuaciones. Aquí yo les muestro 6 ecuaciones. Estas son las 6 ecuaciones de equilibrio en 3 dimensiones. Porque obviamente el vector fuerza se transforma en 3 vectores, o 3 componentes, sumatoria en X, sumatoria en Y, sumatoria en Z, igual 0. Son las ecuaciones escalares de equilibrio en 3 dimensiones. Y la ecuación de momento vectorial tiene 3 componentes el vector momento. O momento resultante igual 0, tiene 3 componentes, mx, my y mz. Y esas componentes escalares significan suma de momento en x igual 0, suma de momento en y igual 0, suma de momento en z igual 0. Esto significa entonces que la suma de los momentos en todos los ejes tiene que ser 0, en el caso de equilibrio en 3 dimensiones. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos en el plano? Cuando trabajamos en un solo plano, indudablemente que ya no tenemos esas 6 ecuaciones. Las ecuaciones van a ser menos. ¿Cuáles? Partamos por lo siguiente. Si el plano es el plano XY, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante,
vamos a poder escribir sumatoria en x igual 0, sumatoria en y igual 0. Estas dos ecuaciones. Sumatoria en x igual 0, sumatoria en y igual 0. ¿Qué pasa con la ecuación de momento? Cuando estamos en un solo plano, ya lo comentamos en clases pasadas, el único momento que nosotros podemos calcular y medir es el momento en un eje perpendicular al plano, es decir, en el eje Z, que es perpendicular al plano XY. Entonces, todos los momentos que calculemos en un solo plano, en el plano XY, son momentos en el eje Z. Entonces, la única ecuación de momento que vamos a tener es esta. Suma momento en Z igual 0. Eso es lo que ustedes van a poder visualizar en los problemas en un solo plano. Ahora, ¿dónde colocamos el eje Z? Da lo mismo, en cualquier punto del plano. Entonces, repito, en el plano vamos a tener, en estricto rigor, tres ecuaciones independientes de equilibrio. Dos sumatorias de fuerzas en X y en Y y una de momentos en el eje Z. Esto es todo el capítulo. Si yo fuera simplista, ¿cierto? Si es por explicaciones, yo diría que estas son las ecuaciones que rigen un problema en equilibrio. Y eso es todo. Pero tenemos una gran dificultad, y se las voy a mostrar enseguida. En esta figura aparece esta máquina, que me imagino todos ustedes han visto alguna vez en la calle, una pala mecánica. Y esta pala mecánica, si en este momento está detenida, sin moverse, está en equilibrio. Y si se estuviera moviendo con velocidad constante, también estaría en equilibrio. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo está en equilibrio? ¿Cómo sé yo o cómo van a saber ustedes si está en equilibrio? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en esta pala mecánica para que esto esté en equilibrio? Porque lógicamente aquí están actuando fuerzas y hacen que esto se mantenga en equilibrio. Equilibrio, la pala completa, toda la pala, incluso a lo mejor hasta el motor. Porque si no se está moviendo, significa que el motor está girando con velocidad constante, por lo tanto, también está en equilibrio. La pala misma, con todo su mecanismo, no se mueve en este instante, está en equilibrio. Es decir, está en equilibrio todo el sistema y también las partes del sistema, los distintos elementos que componen el sistema, incluido el chofer. El chofer en este momento está quieto, no se mueve, está en equilibrio. ¿No? Está todo en equilibrio. Y la pregunta obvia que surge es cómo analizamos ese equilibrio. Y aquí entonces entramos en dificultades. Es donde aquí está la mayor problemática de toda la estática de pie y de todos los cursos que tienen relación con la estática. Porque la resistencia de materiales es una continuación de la estática. Está basada en la estática. ¿Dónde está el truco? Ya sea que miramos la pala misma con todos sus mecanismos o la pala, la máquina completa con todos sus elementos. ¿Dónde está la problemática? ¿Cuál es el truco? En esto que dice aquí. Ustedes se fijan, aquí hay un título bastante particular que dice diagramas de cuerpo libre. Entonces suponemos que todos somos libres. Y hay que analizarlo entonces a este cuerpo en forma libre. ¿Qué significa analizar este elemento en forma libre? Que si yo quiero saber cuáles son las condiciones de equilibrio de esta máquina completa, tengo que analizarlo en forma aislada del resto de los elementos que ustedes ven aquí en la figura. Entonces la pregunta obvia que surge, esta pala mecánica que ustedes ven acá, ¿con qué interactúa? Indudablemente que lo primero que ustedes me van a decir es con el piso. Obviamente. En este instante solamente interactúa con el piso y con el planeta Tierra. Porque obviamente ese piso podría estar en otra parte, no necesariamente en el planeta Tierra. Pero aquí estamos en el planeta Tierra. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo sabemos que están en equilibrio? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Y para eso entonces tendríamos que hacer un dibujo esquemático de esta máquina completa y preguntarnos quién hace fuerzas externas sobre esta máquina. ¿Quién hace fuerzas externas? En principio. Más adelante vamos a ver las internas, pero por el momento las fuerzas externas. Y ustedes deben recordar aquí lo que yo les comenté en algún instante sobre el concepto de fuerza. Y no se les olvide nunca. Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Qué les dice eso? Que para que aparezca una fuerza tienen que haber dos cuerpos involucrados. En este caso, hemos hablado de dos elementos involucrados en esta máquina, externos a la máquina. Primero, el planeta Tierra, y segundo, el pavimento donde está apoyada la máquina. Entonces, claro, aquí surgen esos elementos externos, producen fuerza sobre la máquina, claro, porque están de alguna manera en contacto con la máquina. Un contacto directo, como sería el pavimento, y el otro contacto indirecto, que sería el campo gravitacional de la Tierra. El campo gravitacional de la Tierra que va a producir sobre esta máquina el peso de la máquina. Si me apareció una fuerza, el peso de la máquina. Segundo elemento que va a producir acciones sobre esta máquina, el pavimento. El pavimento produce una acción sobre la máquina para que la máquina no se mueva, se mantenga en reposo. Me pregunta que uno se va a hacer, bueno, ¿para dónde se va a mover? Que se hunda en el piso. Porque si no hay pavimento, la máquina sigue en forma vertical hacia abajo, ¿no? Es como la manzana. ¿Quién la sostiene? El pavimento. El pavimento está haciendo una fuerza sobre la máquina para mantener la máquina en esa misma posición. Ustedes comprenderán que si solo actuara la fuerza peso, esta máquina, si yo sumo las fuerzas verticales, daría suma de fuerza vertical igual al peso. No daría cero. Y tendríamos que concluir que la máquina se está moviendo hacia abajo. ¿Por qué no se mueve hacia abajo? Porque el piso ejerce una fuerza sobre las ruedas hacia arriba. Y esa suma de fuerzas, tanto del peso como de la fuerza sobre las ruedas hacia arriba, me tiene que dar cero. Y por eso concluyo que la máquina está en equilibrio. ¿Cuál es la dificultad para un estudiante? Bueno, y para mí también, obviamente, en algún momento. ¿Cómo dibujo esas fuerzas? ¿Qué no veo? Esa es la problemática nuestra, desde el punto de vista de ingeniería. Tengo que dibujar fuerzas que no veo. Y esas fuerzas las tengo que deducir. De aquí viene la parte difícil entonces de este curso, de este capítulo y de todo el curso. Que tengo que deducir fuerza a partir de algunos elementos que tengo dos alternativas. O los aprendo de memoria o los analizo desde el punto de vista del movimiento. Súper importante. El diagrama corpo libre consiste en un dibujo esquemático, no vamos a decir completo, pero esquemático, del sistema que yo quiero analizar o de la pieza que quiero analizar, porque aquí obviamente se van a encontrar con diagramas corpo libre de un sistema complejo, completo, de parte del sistema o de un elemento del sistema, incluso de una parte de la pieza del sistema. Y yo podría revisar un perno de la máquina, podría revisar un trozo de la pala, un trozo del brazo de la pala y ver qué está pasando en el interior a través de las fuerzas internas. Por el momento nosotros vamos a trabajar solamente fuerzas externas. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que cuando esta máquina está detenida, hay fuerzas actuando que yo no las veo, pero que tengo que dibujarlas para poder escribir mi ecuación de equilibrio. Las ecuaciones que yo acabo de mostrarles, estas ecuaciones no aparecen solas, aparecen de un dibujo. ¿De cuál dibujo? De los diagramas corpo libre. Consiste en dibujar cosas que yo no veo. De hecho, ustedes seguramente para cualquier lado que miren donde están en este momento, van a ver que las cosas están en equilibrio, pero no se ve ninguna fuerza. Entonces, claro, ¿cuál es la problemática? Dibujar las fuerzas para poder escribir las ecuaciones.
Aquí la situación no es la ecuación, no es el problema de la ecuación, es el problema del dibujo para hacer las ecuaciones. Y las ecuaciones dependen del dibujo. Ustedes podrán entender que por mucho que ustedes se aprendan de memoria estas ecuaciones, que no tienen ninguna cosa compleja, no van a sacar nada en un problema si el diagrama corporino o el dibujo del problema está mal hecho. Pues aquí es relevante que sepan hacer bien el diagrama corporino. El dibujo del sistema o de la parte del sistema o del elemento del sistema. Aquí se muestran varias figuras, hay una cierta explicación sobre qué representan. Aquí hay un elemento que se llama una corredera. Esta piececita que está acá desliza sin roce en este eje cilíndrico. Se puede deslizar hacia un lado, hacia el otro, hipotéticamente sin roce, o con roce despreciable. Hay roce, pero muy pequeño. Se puede mover. Acá abajo, lo que se está mostrando aquí, en ese elemento, que hay una pieza, esta, una especie de oreja grande, de gran tamaño, y son dos además, una a cada lado, están conectadas a la Tierra. Y este elemento que está acá, que es parte de un puente, está unido a la Tierra mediante este elemento que es un pasador. Parece ser un perno, pero en realidad en la parte interior es liso. Solamente tiene, acá afuera tiene una tuerca para sujetar el pasador, pero aquí adentro es liso. Se llama un pasador. ¿Qué permite ese pasador? Que este puente quede firme y no se mueva ni hacia allá, ni hacia la izquierda, ni se mueva hacia arriba, ni hacia abajo, pero que pueda girar alrededor de este pasador. De un soporte de pasador. Por ejemplo, este tipo de soporte tiene una especie de viga de un puente o de un riel, está apoyada en esta columna. Esta columna aquí tiene una pestaña. ¿Ustedes la ven ahí? Y la parte superior tiene a cada lado ese elemento y otro elemento que hace fundamentalmente que la parte superior que está aquí arriba no se pueda mover lateralmente, no se puede mover así, porque tocan en esta pestaña. Y como esta pieza está firme al piso, esto no se va a mover así. Hacia abajo tampoco se va a mover porque obviamente va a topar en la columna. Pero hacia arriba yo lo podría sacar sin ninguna dificultad, porque está simplemente apoyado encima de él. Esto ya le da una luz a ustedes de que los análisis que vamos a hacer es estos elementos de conexión permiten determinar las fuerzas que actúan en ese punto o en esos puntos de un mecanismo. Y va a depender del tipo de mecanismo. Aquí viene una tabla que explica de forma muy esquemática una serie de mecanismos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se producen estas fuerzas? ¿O cuándo yo las voy a ver? Las voy a ver en los puntos de unión o de contacto de un sistema con otro, en los puntos de unión o de apoyo de una pieza con otra. En esos puntos yo voy a ver figuras de este tipo. Y las fuerzas que se producen en estos elementos, que uno no las ve, pero que tiene que dibujarlas, aparecen en esta columna. Y dice reacción. Esto tiene que ver con la tercera ley de Newton. A una acción se genera una reacción. Expliquémoslo de la siguiente manera. Lo voy a explicar con este caso. Esto es una varilla o una barra muy larga, que es parte de un mecanismo, que está apoyada en el piso, sin roce. La pregunta es, se me haga a ustedes, y traten de contestarla mentalmente. Si yo empujo esto hacia abajo, ¿se podrá mover hacia abajo contra la superficie? No. ¿Qué hace la superficie sobre este elemento? Ejerce una fuerza hacia arriba, perpendicular a la superficie. Eso se llama la normal. Esta fuerza. ¿Y por qué?
porque esta pieza no se puede mover hacia abajo. Por lo tanto, el piso ejerce una reacción contra la pieza, perpendicular a la superficie. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si la superficie en vez de estar horizontal estuviera vertical? Ningún problema. La fuerza contra la superficie sería horizontal, y esta fuerza sería horizontal, perpendicular a la superficie. Y si la superficie estuviera inclinada, bueno, lo mismo, perpendicular a la superficie inclinada. Por lo tanto, la normal es una fuerza siempre perpendicular a la superficie. Primera indicación. Segunda observación. La primera pregunta que dice es, ¿se puede mover verticalmente esto hacia abajo? No. Entonces se genera una fuerza. Si se pudiera mover hacia arriba, ¿se generaría fuerza? No, porque quedaría en el aire. Entonces, cuando se mueve hacia abajo, aparece esta fuerza. Segunda pregunta. ¿Esto se podrá mover lateralmente? Obviamente, si no hay roce, si no hay fricción, esto se podría mover sin ninguna dificultad. Por tanto, no hay nadie que impida que se mueva horizontalmente. ¿Y qué produce en la figura? Que no hay fuerza horizontal. ¿Claro? Entonces, ¿cuándo dibujo fuerzas? Esta es una idea conceptual. Cuando el elemento no se puede mover en esa dirección, se dibujan fuerzas. Si se puede mover, no se dibuja ninguna fuerza. Llevamos dos preguntas. Movimiento vertical, movimiento horizontal. O movimiento en un eje X y movimiento en un eje Y. Ahora, ¿cómo están esos ejes X? Pueden estar horizontal vertical, pueden estar inclinados, eso depende del problema. ¿Cuál es el tercer eje? El eje Z, perpendicular a la hoja que estamos viendo. Y en el eje perpendicular a la hoja que estamos viendo, lo único que vamos a percibir es giros o probables giros. ¿Qué sucede? Si esta pieza, en este punto, solamente en este punto, no me interesa lo que esté más allá en la pieza en este punto, yo me hago la pregunta siguiente. Si yo aplico una pequeña fuerza aquí, en este trozo de pieza, ¿esto podrá girar? Claro, sin ninguna dificultad, porque está apoyado aquí. No está amarrado ni está sujeto firmemente, está apoyado. Entonces podría girar así. Y si puede girar, la respuesta es, ¿hay alguien que impida que gire? No, pues no hay nadie. Entonces, no hay ningún momento que impide que gira, porque lo que impide que gire algo son los momentos. Entonces, si puede girar libremente, no hay momento acá. Dije giro asociado con momentos. Movimientos lineales asociados con fuerzas X, Y. Entonces, voy a repetir de nuevo el concepto. Cuando la respuesta es negativa a las preguntas de que si hay movimiento, se dibuja algo. Cuando el movimiento es lineal, se dibujan fuerzas. Cuando el movimiento es rotacional, se dibujan momentos. Repito entonces. Cuando algo no se puede mover en el eje X, se dibuja una fuerza en el eje X. Cuando la respuesta es negativa. Cuando digo algo se puede mover en el eje Y y la respuesta es negativa, que no se puede mover, se dibuja una fuerza en el eje Y. Ahora, si la respuesta es sí se puede mover, no se dibuja nada, ninguna fuerza. Y la tercera pregunta es, ¿esto puede girar? Si la respuesta es negativa, se dibuja un momento. Si la respuesta es positiva, no se dibuja nada. Ahora, todos estos ejemplos que están puestos aquí, o casos, son la forma de representación de este tipo de apoyos en el libro, en los ejercicios. Esto no es exactamente igual a la realidad. Esto es una simplificación de algo más complejo. Si fijan, aquí este elemento que está unido con un pasador está apoyado en un sistema de rodillos o patines. Obviamente que esto se puede mover así. Por tanto, no hay fuerza horizontal. Pero hacia abajo no se puede mover porque está el piso, entonces hay un mal. Lo mismo pasa acá con esta rueda. Y fijarse que en esta rueda está apoyada aparentemente en dos superficies. La pregunta es, ¿está apoyada en las dos superficies? Se lo dejo a ustedes como inquietud. ¿Alguien me lo podría responder? Esta rueda, para que pueda rodar, ¿está apoyada en las dos superficies? Pregunta al curso.
¿Alguno de los alumnos me puede dar la respuesta? Yo creo que no, porque a no ser que las superficies se puedan mover también. Exactamente. Muy bien. En general, cuando se presenta esta situación, esta rueda, para que pueda rodar, tiene que estar apoyada en un solo lado, porque si estuviera apoyada en los dos lados estaría la rueda apretada, ¿no? A no ser que una superficie se deslizara sobre la otra. Pues si las dos superficies están fijas, la rueda indudablemente que topa en un solo lado. La duda es en cuál de los dos. Entonces, en estos casos, se dibuja una normal, ya sea arriba o abajo, pero una sola, no los dos lados, ¿no? Porque así no se puede mover verticalmente. Y si no se puede mover, se dibuja fuerza. Horizontalmente, esta rueda puede rodar, sí. Entonces, ¿se puede mover libremente? Sí. Entonces no se dibuja fuerza horizontal. Y la tercera pregunta, ¿esto podría girar alrededor del eje de la rueda? Claro, puede girar, entonces no hay momento. Parece una sola fuerza. Este caso de acá corresponde a un cable. Un cable solamente tira de una pieza, de un punto de la pieza. Lo mismo que pasa con esta barra corta o eslabón. Yo puedo tirar con el eslabón o puedo empujar con el eslabón, pero una sola fuerza en esta línea es lo que aparece ahí. Aquí aparece la corredera que yo les mostré un poco antes en la figura. Este elemento puede deslizarse en esta línea, pero perpendicular a esta barra no se puede mover, semejante a esto. Y aparece, como ustedes lo ven aquí, una sola fuerza, perpendicular a esta línea. Y acá tenemos un apoyo de pasador o una superficie rugosa. Estos dos casos que son semejantes, lo que me están diciendo es que esto no se puede mover horizontal y tampoco se puede mover vertical, pero sí podría girar. Por lo tanto, van a aparecer dos fuerzas, porque hay dos movimientos que no se pueden hacer. Estas dos fuerzas. Yo recomiendo que siempre trabajen con estas dos. Aquí dan dos alternativas, o esta o esa. ¿Cuál es la recomendable? Esta. Dos fuerzas, porque está representando las dos líneas en las cuales esto no se puede mover. No se puede mover ni vertical en este caso, ni horizontal. Este caso, que es el último que ustedes ven, es el más complejo de todos, pero que es más simple. Imagínense un poste en la calle que está enterrado en el suelo. Esto se llama un apoyo fijo. Hay muchos tipos de apoyos fijos. Por ejemplo, una viga apoyada en una columna o unida a una columna también es un apoyo fijo. Es lo mismo que esto, pero girado en 90 grados. ¿Qué sucede en este punto? En este punto en particular, fijarse, porque yo no sé lo que está sucediendo por más arriba. Imagínense que un poste de la luz llega por arriba y arriba hay otras cosas. Yo estoy preocupado de este punto, del punto de unión de contacto que estoy revisando, ese punto. Ustedes se van a preguntar, ¿el poste se podrá mover horizontal? No. Quizás alguien ha visto un poste moverse horizontal, claro. Un día viernes por la noche, un sábado en la madrugada, ¿no es cierto? Podría ser, hipotéticamente. Pero lo normal es que un poste no se pueda mover respecto al piso horizontal. Entonces aparece una fuerza horizontal. Segunda pregunta, ¿el poste se podrá mover libremente en forma vertical? No, porque está enterrado en el piso, o está sujeto con tornillos, o está sujeto con el pavimento, como ustedes quieran. Hay distintas formas de hacer esta unión fija. No se puede mover así. Y eso genera una fuerza vertical en ese punto. Y por último, tercera pregunta, ¿el poste podrá rotar en este punto respecto al suelo? No, el poste no puede girar en este caso. A lo mejor en este caso sí, por cierto, fuera un poste, el poste podríamos decir que puede girar ahí. En este caso no. Entonces, si no puede girar, va a aparecer un momento, este momento, que representa la imposibilidad de que gire. Ahora, estos tres elementos que aparecen aquí, las dos fuerzas más el momento, son las reacciones del piso sobre el poste. Fíjense lo que acabo de decir. Las reacciones del piso sobre el poste. ¿Para qué? Para que el poste no se mueva y permanezca en equilibrio. Esto que yo les acabo de mostrar
es la base de todos los problemas de equilibrio. Absolutamente. A partir de estos dibujos, de cada punto de unión o contacto, vuelvo a repetir, de cada punto de unión y contacto, ustedes van a generar la ecuación de equilibrio, ¿no? Y me voy a remitir inmediatamente a un par de ejercicios. Ustedes se van a dar cuenta en forma absoluta de lo que les estoy diciendo. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero estamos en la hora. Sí, sí, sí. Pero me interesa que vean este monito, que lo tengan presente. Este de acá. Me interesa que revisen estos ejercicios, ¿no? Absolutamente, porque esto va a ser parte de la tarea que yo les voy a dar. De todas maneras, el martes 22 yo voy a reforzar esto con los ejercicios y seguramente le voy a mandar una guía con algunos ejercicios resueltos sobre este tema, ¿no? Pero aquí está un poco reflejado lo que yo les acabo de comentar, en este ejercicio que es interesante.